Muy buenas tardes para toda la comunidad del municipio de La Unión y para todos aquellos que nos ven a través de las diferentes redes sociales como la plataforma YouTube. Hoy nuevamente bienvenidos a su programa Al Derecho, donde vamos a conversar acerca de todos estos temas jurídicos. Hoy nos acompaña una gran invitada, una abogada especialista en contratación estatal, pero para que ustedes se interesen más por el tema, ella en unos minutos nos va a contar acerca de toda esta trayectoria profesional que tiene en esta carrera específicamente que es de Derecho. Actualmente ella está trabajando para el municipio de La Unión y entonces tiene conocimiento acerca de todo este tema de la administración pública y en unos minutos también, en un instante les vamos a comentar acerca de ella. Así que para iniciar le damos la bienvenida a Keren y la saludamos con las muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todas y todos los presentes. Carlos, muchas gracias por la invitación de antemano. Mi nombre es Keren Martínez Tolosa, como ya bien me refirió Carlos al inicio del programa. Soy abogada, especialista en contratación estatal. Actualmente trabajo al servicio del municipio de La Unión en la oficina de contratación pública. Bueno, Keren, comunidad, digamos para efecto de que el mensaje les llegue con más comodidad a ustedes, nos vamos a retirar el tapabocas porque tenemos un debido distanciamiento y estamos pues cumpliendo con todos estos protocolos de bioseguridad que hoy la Organización Mundial de la Salud nos exigen. Pero para iniciar, Keren, cuéntenos acerca de lo que se trata la contratación estatal. ¿Qué es esto? Este tema, ¿cómo se maneja? Bueno, la contratación estatal no es otra cosa que una serie de parámetros, de procedimientos con los que se busca pues suplir la necesidad que va surgiendo en el Estado, ¿cierto? Así, por ejemplo, el suministro de bienes, obras o servicios. Keren, acérquenos un poquito a este tema jurídico. ¿Qué tiene que ver la comunidad con este tema? Bueno, el tema jurídico siempre se traduce en el tema pues, de la comunidad porque hay muchas formas de vislumbrarlo, ¿cierto? No solo en la contratación pública. Cuando a nosotros los funcionarios nos elevan peticiones respetuosas, por ejemplo el derecho de petición, que es un derecho fundamental de todos los seres humanos en el Estado colombiano. Ahí vemos pues el acercamiento del derecho administrativo positivo traducido. Cuando elevamos peticiones respetuosas a los funcionarios, cuando tenemos algún tipo de inquietud, podemos elevarlas a la administración pública y tener la respuesta a esas inquietudes. Como este programa, Keren, Comunidad, tiene la finalidad de acercarlos a ustedes a estos temas jurídicos, como ya les mencionaba anteriormente, y asesorarlos de cierta manera en aspectos puntuales. Entonces, qué bueno que Keren nos asesore un poco acerca de esto y cómo la comunidad se puede acercar a la administración municipal, a una dependencia o a un funcionario, cómo se puede no acercar sino referir por medio digamos, de esta norma. Bueno, la ley 1755, perdón, que es la norma específica del derecho de petición, habla de muchas formas de presentar un derecho de petición, ¿cierto? Puede ser de manera verbal, de manera escrita. Lo más fácil siempre lo hace la comunidad cuando elevan escrito, ¿cierto? Por temas de celeridad y de disposición de la administración pública. Pero generalmente cualquier ciudadano que se nos acerca, o a mí personalmente como servidora pública, pues siempre intento dar luces de lo que se está llevando a cabo dentro de la administración, qué parámetros estamos siguiendo, las inquietudes que tenga la comunidad, bien puedan acercarse siempre a la administración municipal de La Unión. Acá tienen siempre gente muy amable y muy dispuesta pues a responder las inquietudes. Yo soy una persona absolutamente receptiva en mi oficina a la comunidad, entonces ahí está la puerta abierta siempre que quieran buscar una respuesta a esas inquietudes. Keren, antes del derecho de petición,
qué metodología existe, o después también qué metodología existe para precisamente nosotros como comunidad acercarnos a estos funcionarios, como bien usted ya lo mencionaba. Bueno, digamos que anterior a eso es la petición respetuosa y no hay otro canal, no hay otra forma, ¿cierto? Para hacerlo de manera ordenada. Tan es así que la administración pública tendrá un término perentorio de 15 días hábiles para responderles motivadamente aquello que pregunten. Entonces, la opción siempre y la salida siempre es el derecho de petición, ¿cierto? Donde ustedes nos van a decir de manera respetuosa, porque así lo dice la norma, ¿cierto? Donde no se desconozca la dignidad humana también del servidor público. En atención a ello, pues elevar una consulta o una petición o una solicitud de información respetuosa y que nosotros tengamos la obligación pues de contestarles, pero la salida siempre será y la opción siempre será el derecho de petición. Keren, volviendo nuevamente entonces a todo este mundo jurídico, a todo lo que tiene que ver con las leyes, cuéntenos acerca de su experiencia. ¿Cuál es su trayectoria en lo que lleva usted como profesional en el derecho? Bueno, tengo que decir que soy egresada del alma mater del Oriente Antioqueño, la Universidad Católica de Oriente. Como ya bien lo dije, egresada del programa de Derecho, soy abogada. He trabajado en muchas cosas, mi devenir ha sido bastante amplio desde el momento en que me graduó. Fui asesora jurídica de la empresa de servicios públicos domiciliarios del vecino municipio del Carmen de Ural. También fui asesora jurídica de la inmobiliaria y constructora Sol Naciente en La Ceja. He sido asesora jurídica en diferentes escenarios privados. También mucho antes de graduarme empecé con todo este tema jurídico, siendo auxiliar jurídica de la Oficina Integral a Víctimas, o sea que tengo un acercamiento bastante grande con la comunidad. Amo estar en contacto con la gente porque realmente la gente, cuando entendemos la necesidad de la gente y de estas inquietudes jurídicas, es allí donde vemos el carácter social de la profesión. Entonces yo veo mucho el derecho como también ese tinte social de ayudarle a la gente. Sabemos que no todos siempre tienen al alcance o a la mano un abogado, ¿cierto?, que pueda absolverle dudas, que pueda ayudarles en diferentes problemáticas que se les presenten, pero digamos que esa ha sido pues como mi labor desde que egresé. Bueno, Keren, volviendo nuevamente a lo que estamos hablando ahorita también, lo que es la administración pública, el derecho público como tal, también la contratación estatal, que viene, digamos, siendo lo mismo, ya usted nos lo explicaba, ya lo explicaba usted a la comunidad. Digamos, este derecho estatal es única y exclusivamente para lo público, es decir, se encarga solo de aquellas administraciones públicas, o tiene de pronto algo que ver en lo privado. La contratación estatal, como bien lo dice su nombre, es la regulación de esos procedimientos en base al Estado, ¿cierto?, a esas necesidades que surgen al interior del Estado, traducido pues en las administraciones municipales. Obviamente existe otro tipo de derecho contractual, que es el derecho civil, ¿cierto?, que es el entre particulares. Así, por ejemplo, si yo te compro una casa, estamos hablando pues de derecho privado, ¿cierto? Pero cuando necesitamos suplir una necesidad del Estado colombiano, que viene en un plan único de compras, que viene determinado en la norma, estamos hablando de contrato estatal, ¿cierto?, donde la parte generalmente va a ser el Estado, en cabeza de la administración como contratante o como contratista. Generalmente la administración se ve siempre en la figura de contratante, ¿cierto? Es la que requiere que se le apoye para el cumplimiento de una necesidad. Pero generalmente estamos hablando, a grosso modo, de contratación estatal solo al interior del Estado. Keren, ¿qué normas están prescritas, digámoslo así,
que pueden regular este tipo de derecho, el derecho estatal, básicamente. La contratación estatal básicamente se rige por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 del 2007, la Ley 1474 del 2011, el Estatuto Anticorrupción. Es decir, tenemos toda una serie de compendio de normas jurídicas que nos hablan y nos llevan en virtud del derecho administrativo o del derecho público, ¿cierto? Donde podemos regular esas obligaciones y esas relaciones contractuales que surgen del Estado con los particulares o entre el Estado y el Estado mismo, perdón. Entonces, digamos que hay un montón de normas jurídicas que yo te puedo plantear, pero las que son el marco del contrato estatal o de la contratación estatal en Colombia es la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. ¿Qué nos dicen estas leyes? La Ley 80 del 93 es el Estatuto General de la Contratación Pública, ¿cierto? Nos habla de un preámbulo, nos tiene una serie de un compendio de artículos que nos hablan de unos procedimientos, de cómo se van a llevar a cabo esa adquisición o esa contratación de obras, bienes o servicios por parte del Estado colombiano, ¿cierto? Se va a dar entonces de una manera organizada, dice la norma, en virtud de unos principios de la transparencia, de la economía, de la celeridad, ¿cierto? De la austeridad del gasto público, entendiendo que el Estado colombiano siempre va a trabajar articuladamente para que se haga la mejor contratación con el mejor postor. Así es, entonces, querida comunidad, esto es precisamente un poco del derecho estatal que ya Keren nos hablaba precisamente de este mismo. Así que yo quiero que ustedes tengan un poco de conocimiento, para eso estamos entonces con una experta, con una abogada, que nos cuente un poco acerca de cómo es el proceso para hacer un derecho de petición, dónde lo podemos llevar, cómo lo podemos hacer. Ya usted nos decía ahorita que debe ser muy respetuoso y eso nos dice la norma, pero ¿cuál es ese proceso? Digamos, si tiene de pronto un número exacto de páginas, etcétera, como ese tipo, digamos, de tips, llamémoslo así, para que una persona de la comunidad pueda hacer un derecho de petición. Bueno, cabe decir que el derecho de petición no tiene que ser algo cuadriculado o que usted se tenga que sentar en un computador a máquina o a escribirlo. No, puede ser a puño alzado, ¿cierto? Usted puede escribir, usted se lo dirige, por ejemplo, si usted va a dirigir un derecho de petición a la administración municipal, usted pone la dependencia a la que va, a desarrollo, a gobierno, a planeación. Si no sabe cuál es la dependencia a la que va, pues obviamente puede simplemente hacer un derecho de petición general y poner el archivo digamos, de la administración municipal, ¿cierto? No tiene que saber tampoco el sitio exacto al cual va, no. Lo que sí debe explicar muy bien es la situación de hecho que usted está padeciendo, ¿cierto? ¿En qué se basa el derecho de petición? ¿Qué es lo que yo estoy pidiendo? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que requiero? ¿Cierto? Ahí tengo que ser explícito y digamos, explicar muy bien esas circunstancias de hecho. Desde luego, dejar un correo electrónico personal, un celular, donde pueda usted ser contactado. Básicamente es eso, es decir qué necesita, por qué lo necesita y en qué se fundamenta eso que necesita. Básicamente. Keren, teniendo en cuenta esto, ¿en qué momento yo puedo enviar un derecho de petición? En cualquier momento que yo piense, que yo tenga esa necesidad, porque desde luego el derecho de petición, surge como una necesidad de responder preguntas, de que se me respondan a mí inquietudes, ¿cierto? Así, por ejemplo, cuando yo voy y elevo a la administración municipal acerca de una obra pública que está cerca de mi casa, ¿cierto? Yo puedo hacerlo en el entendido de respetuosamente por medio de un escrito hacia la administración municipal y mirar qué está pasando allí. Keren, ¿cuánto tiempo tiene la administración municipal o la dependencia como tal para responder este derecho de petición?
Bueno, la ley 1755 habla de unos términos, ¿cierto? A grosso modo estamos hablando de 15 días hábiles. Es el término general, en espacios generales. Porque la norma nos habla de unos derechos de petición, que son petición de información, ¿cierto? Solución de alguna situación en particular y concreta. Entonces ahí van variando los términos. Pero a grosso modo y en modo general son 15 días hábiles que tiene la administración pública para responder ese derecho de petición, de fondo y de forma. Si estos 15 días pasan y el derecho de petición aún no tiene respuesta, ¿qué procedimiento se debe seguir? Bueno, ahí sigue algo que se llama el silencio administrativo positivo. Eso quiere decir que cuando usted la administración no le contesta, se tiene que asumir que le contestó positivamente a eso que usted pidió. Entonces ahí opera esa figura del silencio administrativo positivo. ¿Qué pasa ahí entonces? La administración deberá responder, ¿cierto? Pero ya no negativamente aquello que podía haber negado en su momento. Entonces, digamos que es un tema ya que se vuelve más judicial, más jurídico, porque estamos hablando pues de que los casos de silencio administrativo positivo están taxativamente en la norma, ¿cierto? Habría que mirar entonces cuáles son esas circunstancias específicas de cada caso concreto que me llevan a un silencio administrativo positivo. Aparte del derecho de petición, y ya comunidad conociéndolo un poco, ya ustedes tienen algunas bases, por si algún día de pronto tienen alguna pregunta frecuente y la quieren solucionar por medio de este derecho, lo pueden hacer, Keren, pero aparte del derecho de petición, ¿qué otros mecanismos existen para yo acercarme a la administración municipal? Bueno, existen otro tipo de mecanismos que se llaman acciones constitucionales. Están las acciones de grupo, las acciones de tutela, pero ya hablamos entonces de un tema más judicial que requiere mucho más, digamos, un tema más formativo en derecho, ¿cierto? Generalmente la gente se acompaña de un abogado para hacerlo, pero sí hay otras opciones. Aparte del derecho de petición, hay acciones de grupo, acciones de tutela, acciones populares que buscan justamente plantear la solución de derechos colectivos. La acción de tutela, digamos, es algo que se menciona mucho, que comúnmente está en los pasillos de las comunidades. ¿En qué momento yo puedo, qué momento debo presentar una acción de tutela y qué consecuencias traen también al mismo tiempo? Bueno, muy buena pregunta, Carlos, porque la acción de tutela es un mecanismo que se nos ha, si se me permite acuñar el término, se nos ha prostituido un poco, ¿cierto? Okay. Esa intención inicial que tenía la acción de tutela de servir para casos particulares se nos ha vuelto cada vez más recurrente, ¿cierto? No quiere decir que no se pueda, sí se puede, sino que la acción de tutela es un mecanismo residual. ¿Qué quiere decir ello? Que yo lo utilizo cuando el mecanismo ordinario no me sirve. Solo así podré utilizar la acción de tutela, porque si yo presento una acción de tutela, por ejemplo, las más recurrentes, en el derecho a la salud, yo tengo que demostrarle al juez de tutela que yo no tengo otro mecanismo de defensa judicial para hacer valer ese derecho a la salud, por ejemplo, ¿cierto? Como una demanda ya ordinaria ante un juez administrativo o un juez de otra índole, ¿cierto? Sino ante un juez de tutela. Bueno, diferente, digamos, al derecho de petición, la acción de tutela es un poco más estructurada. Esta de pronto sí tiene, digamos, una estructura como tal, y valga la redundancia, comunidad, pero Keren, ¿cómo se debe asesorar la comunidad a la hora de presentar una acción de tutela? Una acción de tutela no es mucho más estructurada que el derecho de petición, tienen las mismas fuentes normativas, digámoslo de alguna manera. Lo que sí se tiene que hacer hincapié, lo que te digo, es en ese saber expresar el por qué yo necesito utilizar la tutela y no otro mecanismo, ¿cierto? Porque la norma me dice, usted va a utilizar la tutela como un mecanismo residual, ¿cierto? Y excepcional. La tutela no es la razón de ser de la administración o
de los jueces. No, los jueces no estudian acciones de tutela per se, no, los jueces hay promiscuos municipales, hay civiles, hay administrativos, laborales, pero los jueces de tutela fueron un nuevo término que se nos acuñó con la Constitución del 91. Y con este mecanismo que se creó, que es relativamente nuevo, que es la acción de tutela. Entonces los jueces ahora están estudiando acciones de tutela, pero ese no es, digamos, el campo normal de su actuar, ¿cierto? Entonces lo que quiero significar con esto es que hay que sustentar muy bien el por qué yo utilizo la tutela y no me voy al mecanismo ordinario de los jueces. ¿Cuántas veces yo puedo presentar una tutela del mismo caso? Dice la norma que puedo presentar una tutela sobre la misma situación una sola vez, porque se me va a dar una cosa que se llama cosa juzgada, ¿cierto? Cuando ya yo vuelvo a pedir algo que ya pedí, ahí muy probablemente el juez de la misma tutela me va a fallar y me va a decir: no, un momentico, ya usted me preguntó por esto, ya yo fallé en derecho en esto y por lo tanto hay una cosa que se llama cosa juzgada. Es decir, Keren, que si yo presento una acción de tutela, digamos, exigiendo el derecho a la salud, y si fallan en contra mía, por decirlo así, yo no puedo volver a presentar esta acción de tutela. Depende en qué circunstancia y bajo qué ítem. Porque, por ejemplo, puede presentarse, como se ha presentado en casos que tuve personal con un paciente de cáncer, por ejemplo, donde a la EPS se le exigía el cumplimiento de unos insumos, ¿cierto? La EPS no cumplía en tiempo con esos insumos. Cuando se trata de eso, ahí lo que no hay es que, ahí no se da otra acción de tutela, ahí lo que se hace es hacer un desacato de esa tutela que ya se falló a tu favor, ¿cierto? Entonces, cuando se falla en contra, por ejemplo, que a ti no te dieron ese insumo, usted puede volver a presentarla y decir: vea, es que yo tengo estos fundamentos normativos, probatorios y de derecho que me dan, digamos, esa facultad para yo exigirle esto por vía de tutela, porque el mecanismo ordinario no me está sirviendo. Keren, yo quiero dejar, digamos, aquí algunas recomendaciones básicas, y es precisamente esto, más que yo, quiero que las deje usted, que usted es la experta en el tema de derecho, en el tema jurídico, que se asesoren bien, digamos, cuando vayan a presentar una acción de tutela, porque comunidad, se ha presentado casos donde de pronto el vecino, donde digamos el compañero que de pronto sabe escribir bien, me presenta una acción de tutela, y ahí es donde de pronto fallamos. Pero ¿cuál es esa recomendación entonces, Keren, que usted le da a la comunidad, digamos, para que este tema no se le salga de las manos? Bueno, tratándose de derechos de petición, yo casi nunca digo que se asesoren de un abogado o que paguen un abogado, porque sabemos de pronto la alta onerosidad que tiene esta profesión. Sin embargo, cuando se trate de acciones judiciales propiamente dichas, como las acciones de tutela, como las acciones de grupo, las acciones populares, este tipo de acciones, por ser mucho más estructuradas, por ser mucho más técnicas jurídicamente hablando, yo sí sugiero como primer y único consejo que se asesoren bien, ¿cierto? Hay muchas formas de encontrar un abogado de manera gratuita. Uno de ellos es los consultorios jurídicos de las universidades públicas y privadas del país. Tienen consultorios jurídicos gratuitos para la comunidad. Pongo a disposición el de la Universidad Católica de Oriente, porque sé que funciona muy bien el tema del consultorio jurídico, entonces ahí pueden muy bien ir a exponer sus casos y que tengan una solución adecuada a los mismos. También pueden ir a centros de conciliación de todo el país. Entonces hay muchos mecanismos y muchas formas de cómo usted solicitar ayuda sin tener que endeudarse, sin tener que de pronto sacar de su bolsillo una onerosidad alta, pues. Y también pongo a disposición las personerías municipales. Los personeros tienen la obligación jurídica y tienen la facultad legal para usted darle luces
acerca de un caso particular y concreto que usted tenga y que requiera solución. Bueno, comunidad, finalmente esas pues, digamos en última, las recomendaciones que Keren nos da, es bueno que ustedes, digamos, las acaten y sigan en buena medida todos esos temas, porque finalmente Keren nos van a funcionar. Entonces, yo le quiero hacer una última pregunta, digamos, para ya concluir nuestro programa, y es precisamente cuáles son esas consultas más frecuentes que llegan a su oficina. Bueno, yo trabajo para el municipio de La Unión como prestadora de servicios, lo cual no me impide hacer ese tema también particular pues del litigio. Yo litigo, entonces digamos que las consultas más frecuentes en la oficina de contratación del municipio de La Unión tienen que ver con los procesos contractuales, cómo se están llevando a cabo, el tema económico, el tema presupuestal, cómo se proyectan esas necesidades de la comunidad unitense. Eso por un lado, y en materia ya personal, pues lo más frecuente son demandas, denuncias de temas posesorios, de propiedad, acciones de tutela, ¿cierto? Básicamente hay una alta demanda en este tema civil, ¿cierto? De propiedades, compraventas, contratos, son generalmente lo que uno más, digamos, más tiene que lidiar en el trasegar jurídico diario. Es básicamente eso. Bueno, Keren, a usted muchísimas gracias por estar acompañándonos acá en este programa. Muy seguramente la invitaremos en otra oportunidad para que hablemos de otros temas. Ese tema jurídico, comunidad, es muy amplio, tiene diferentes campos y sin embargo queremos que ustedes se enteren de todos estos temas jurídicos que nos hacen un bien a nosotros como comunidad, que nosotros podamos tener una pequeña cercanía. Obviamente ustedes se pueden, digamos, ampliar en conocimiento directamente con los abogados, con las personas, digamos, que trabajan en estas entidades públicas, como lo son la personería, ya Keren lo mencionaba, como también la comisaría de familia y otras muchas que existen también, que seguramente vamos a invitar acá a este espacio para que ustedes las conozcan. Así que Keren, a usted muchísimas gracias por participar de este espacio al derecho, y entonces queda invitada para una próxima sección de este programa. Muchas gracias, Carlos, por la invitación, por la paciencia, porque soy nueva en todo este tema audiovisual, pero muy contenta pues por la invitación y en lo que les pueda servir a ustedes, al programa, los muchachos camarógrafos, con todo gusto. Así es, Keren, así que comunidad, así finalizamos entonces este es su programa Al Derecho. Nos vemos en una próxima oportunidad y de seguro vamos a traer un tema mucho más interesante. Así que les recuerdo que ustedes nos pueden escribir a nuestra línea WhatsApp, nos pueden escribir a través del correo electrónico, pueden venir hasta las instalaciones del canal comunitario del municipio de La Unión a traer esas dudas que tengan jurídicas, esas preguntas frecuentes, para nosotros intentar solucionarlas a través de este programa. Más adelante vamos a traer este programa en vivo para que ustedes se conecten, le vamos a avisar con anterioridad para que posteriormente ustedes interactúen con nosotros y se puedan volver también prosumidores de este programa. Así que muchas gracias por este espacio y que tengan un resto de día, tarde muy feliz.